Saludos a todos y todas, mi nombre es Francisco Villalónice, quien estará haciendo esta clase de telemedicina. Para esto, al final de la misma tendrán que ser capaces de poder planificar una teleconsulta con estándares de calidad y buenas prácticas según las recomendaciones del Centro Nacional de Sistemas Informáticos en Salud de Chile. Y para poder llegar a eso, vamos a tener cuatro objetivos específicos, que es definir qué es teleconsulta, enumerar los requerimientos y plataformas, organizar un ambiente físico y virtual adecuado y esquematizar los pasos a seguir y buenas prácticas para llevar una buena teleconsulta. Como ven en este esquema, hay una serie de definiciones y conceptos bajo el alero de la telesalud, que es los elementos telemáticos al servicio de la salud. Pero dentro de salud tenemos una serie de elementos. Entre ellos está la telemedicina, pero también está la teleeducación. Y dentro de la telemedicina tenemos varios tipos de servicios que podemos entregar. Pero en esta clase nos vamos a centrar en dos particularmente, que es la teleconsulta y el telemonitoreo. El resto la van a ir encontrando en su práctica clínica, pero estos dos van a partir como los principios básicos que rigen la telesalud. ¿Cómo se define teleconsulta? Hagan por un momento el trabajo reflexivo de qué diferencia telesalud, telemedicina y teleconsulta según cómo se escucha. Teleconsulta se define como una consulta a distancia realizada a través de tecnologías de la información y telecomunicaciones entre un paciente y uno o más miembros del equipo de salud que se encuentran respectivamente ubicados en lugares geográficos distintos y, muy importante, que tengan la posibilidad de interactuar entre sí, distinto al correo electrónico, donde no hay una interacción simultánea, sino que es asincrónica. Entonces, si tuviéramos que tomar una teleconsulta y desde su propia experiencia, desde una consulta clínica habitual, ¿qué difiere y qué es necesario cambiar en una teleconsulta? Tómense un momento, hagan un esquema en una hoja de papel de un flujo del paciente desde que tiene un motivo de consulta hasta que termina la consulta y traten de identificar qué elementos son diferentes. Aquí tenemos un flujograma de una consulta médica habitual con sus diferentes pasos, desde el motivo de consulta, tomar la hora, entre otros pasos, y finalmente se cierra la consulta, se hace un control posterior o se hace una retroalimentación del usuario al sistema. Entonces, en teleconsulta, ¿qué es diferente de estas? Tómense un momento para ver qué creen que es diferente. En este caso, el camino hacia y desde la consulta junto con la sala de espera en la teleconsulta no está presente. Y al mismo tiempo, una serie de pasos de la teleconsulta va a ser diferente. Por ejemplo, tomar la hora, que puede ser a distancia, el pago de la consulta, que puede ser a distancia. Y la misma consulta va a ser diferente a lo habitual. Entonces hay que saber cómo lo vamos a hacer, cuáles pasos seguir, cuáles son las buenas prácticas para que esto se lleve de buena forma. Al mismo tiempo, en el proceso de la consulta habitual, por ejemplo, una consulta semiestructurada que hemos visto el primer semestre, el examen físico a través de la teleconsulta no va a ser posible o va a estar muy limitado. Entonces es muy importante tener eso claro y lo vamos a conversar más adelante en las buenas prácticas. Y los diferentes subpasos de la consulta, como puede ser la creación de documentos, órdenes de exámenes y recetas, también va a ser diferente de forma virtual, dado que no siempre vamos a tener la posibilidad de entregar los documentos y se va a tener que usar plataformas para poder emitir, por ejemplo, una receta. Y los controles posteriores también puede ser diferente, ya sea nuevamente a lo presencial o mantener el elemento telemático o incluso un telemonitoreo a través de correo electrónico. Pero eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuáles son los principios básicos con que se rige la telesalud y particularmente la teleconsulta? Y acá es importante tener presente que es necesario la seguridad de los datos. Al utilizar plataformas externas pueden tener filtración de datos o que lo estén observando terceros. Entonces es muy importante la seguridad de los datos, tanto de la ficha clínica como de los medios tecnológicos que utilicemos para hacer una videoconferencia, una videoconsulta. También es importante la confidencialidad, tener un espacio protegido para poder hacer la consulta, no solo a nivel físico, de tener una sala privada y segura, sino que también a nivel virtual es muy importante. También es importante tener presente el manejo del movimiento de transmisión de imágenes. Eso significa que tengamos una buena red y una buena cámara que nos permita tener una buena transmisión de estas imágenes.
Lo mismo con la resolución de la imagen. Es muy distinto una imagen clara, nítida, donde la persona se pueda comunicar de forma directa con el profesional versus una imagen intercortada que tenga píxeles o no se vea bien el rostro del profesional. Lo mismo con la calidad del audio, la velocidad de la sincronización. Cuando hay cierta latencia, una latencia muy extensa, puede entorpecer la comunicación. Tener periféricos adecuados a la necesidad. No es necesario tener un gran estudio para poder realizar una teleconsulta, pero sí es necesario tener el equipo necesario mínimo para poder hacer una buena teleconsulta. También la ergonomía. El hecho de estar tantas horas frente a la pantalla para el profesional o para el paciente puede ser muy agotador. Entonces es importante tener las condiciones óptimas tanto del asiento, de la altura, entre otras cosas, para tener una buena teleconsulta y mantenerse bien durante la teleconsulta. Otro punto muy importante es la autentificación de los usuarios. Es necesario tener muy claro que es el paciente correcto con el profesional correcto donde se está haciendo la consulta, dado que puede haber cambios de sala. Por ejemplo, que un paciente se conecte a un link de Zoom, que sea otro paciente o que el paciente cambie con otra persona para hacer pasar la consulta o que por confusión terminemos atendiendo a otra persona. Entonces hay muchas opciones y tenemos que tener seguridad que estamos atendiendo a la persona correcta. Y por último, la escalabilidad hacia la interoperabilidad. Muchas veces por el apuro de implementar una teleconsulta, terminamos utilizando ciertas aplicaciones, pero esas aplicaciones no nos permiten seguir creciendo más adelante o no nos permiten tener un estándar adecuado de seguridad posteriormente. Eso también lo vamos a ver con detalle más adelante. Entonces, tengan presentes estos 10 principios que rigen la teleconsulta. Entonces, previo a la consulta, ¿qué necesitamos? Necesitamos involucrar a todos los participantes. Al hacer una teleconsulta es necesario que todos estén involucrados, incluyendo la persona de recepción, los técnicos paramédicos, las enfermeras o los enfermeros, que todo el equipo esté involucrado, dado que si una parte no está involucrada o no tiene conocimiento, no va a poder guiar al usuario en el proceso o flujograma de teleconsulta. También tener bien claro cuáles son los procesos y servicios que se van a entregar. No se pueden hacer todos los servicios por teleconsulta. Particularmente es muy relevante el tema de la urgencia, que la teleconsulta no es para urgencia. Entonces es importante tener presente que vamos a delimitar qué es lo que vamos a hacer en la teleconsulta para cada especialidad y para cada profesional. Y al mismo tiempo delimitar los procesos, cómo se va a hacer el proceso, quién recibe, quién manda el link, quién avisa al paciente, qué pasa si hay un problema de conexión, etc. Y también es importante tener un equipo técnico, dado que siempre van a haber problemas de tecnología, se cae el sistema, no funciona una cámara, no funciona una conexión. Entonces necesitamos tener un equipo técnico disponible para poder arreglar esos problemas a la brevedad y no así extender los tiempos de espera o generar una cancelación de la agenda. También es importante tener medios de retroalimentación, donde la persona pueda decir o el profesional pueda decir qué cosas funcionan bien del sistema y qué cosas deben ser mejoradas por el sistema. Y finalmente es necesario tener un buen equipo y conseguirlo y ver los requerimientos técnicos de un equipo que permita hacer la teleconsulta de buena manera y cumpliendo los principios hablados anteriormente. ¿Y qué equipos hablamos? Por un lado el computador, por otro lado internet, cámara, micrófono, iluminación y un software tanto de ficha clínica como de videoconferencia. Es importante tener claro cuáles son los requerimientos técnicos mínimos para que tenga un buen funcionamiento. Entonces, recordando el proceso de la comunicación, esta comunicación de persona a persona, que se emite un mensaje a través de un canal con antero y retroalimentación, y siempre al centro hay una serie de ruidos que ensucian la comunicación. En teleconsulta esto también se aplica y en el canal cambia el tipo de ruido que vamos a encontrar. Entonces tenemos que adelantarnos a ese ruido para mejorar y tener una comunicación más efectiva. Primero partamos con el lugar físico. La teleconsulta no la podemos hacer en un lugar público o quizás con más personas, dado que se están tomando y tocando temas privados del paciente. Entonces necesitamos un lugar privado. Al mismo tiempo necesitamos un lugar que entregue seguridad y confianza. Es muy distinto estar en la consulta médica con una oficina estable, con un fondo particular, versus en una pieza con ropa acumulada o con personas caminando por detrás. Tiene que ser
un ambiente que emita seguridad y confianza al paciente, que sea tranquilo, que no se escuchen voces, que no haya gente aglomerada, que no se escuchen muchos sonidos, música, entre otras cosas, para que pueda tener una buena comunicación. Y finalmente, tener el equipo necesario para hacer la teleconsulta en el lugar físico. En el canal de la telemedicina vamos a tener nuevos ruidos. Por ejemplo, el computador. Si tenemos un computador con un procesador lento o una tarjeta de video insuficiente para poder emitir y recibir una imagen nítida, o que nuestra cámara sea de una baja resolución, o que el audio y el micrófono no sea adecuado, o que la luz no sea adecuada, o que nuestro internet sea regular, intermitente o de baja velocidad, todo eso va a generar mayor ruido en la comunicación. Entonces es importante tener las características técnicas mínimas de los equipos para poder realizar la teleconsulta. Acá vienen algunas recomendaciones del set virtual que nos puede ayudar a mejorar nuestra imagen y también mejorar la seguridad y confianza transmitida desde la pantalla. Quizás este es el set más habitual que uno ve habitualmente en las pantallas o en las distintas conferencias. Un computador de un notebook, por ejemplo, en una mesa con una altura mucho más baja de los ojos, con una luz de fondo intensa, quizás una ventana. Este set no es tan recomendado por dos razones. Uno, no tiene un buen contacto visual con la persona que está al frente. Y segundo, la luz de fondo hace que no se vea la cara y puede generar mucha sombra. Entonces estos dos elementos tienen que ser mejorados. El set básico recomendado, por ejemplo, si tengo un notebook, es poner alguna caja o algún elemento que me permita elevar la pantalla y la cámara a la altura de los ojos, tener un foco de luz que me permita iluminar mi rostro y evitar los focos de luz fuerte en la parte posterior. Y al mismo tiempo tener un micrófono que esté cerca de la boca para poder transmitir y escuchar de buena forma. Este es el set básico que cualquiera podría tener simplemente subiendo el computador, teniendo una lámpara de escritorio que enfoque la cara y, por ejemplo, un audífono con un micrófono incorporado. Y eso ya puede ser suficiente para tener una buena resolución de imagen. Si quieres un poco más allá, podría ayudar tener una cámara externa, dado que suele tener mejor resolución y al mismo tiempo permite acomodar de mejor forma la altura de la cámara. Ayudarte a tener dos focos de luz, uno principal que ilumine la cara principalmente y un segundo foco que sea para llenar las sombras. Entonces, cuando uno tiene un foco principal diagonal, genera mucha sombra en la cara y un segundo foco puede borrar un tanto esas sombras. Y nuevamente tener o un micrófono cerca de la boca, puede ser un micrófono inalámbrico si no quiere más movilidad, o puede ser un micrófono de audífono como ya habíamos comentado, sin ningún problema. Y también un audífono que me permita escuchar de forma clara y un audífono eh, de los habituales puede ser más que suficiente. Y siempre evitando esa luz posterior. Y si quieres un set aún mejor, y si quieres un set aún más profesional, quizás tienes que hacer una videoconferencia importante y quieres verte impecable en la cámara, te puede ayudar, aparte de tener una cámara externa, un micrófono y un audífono externo, te puede ayudar a tener tres focos de luces. Uno principal, otro que disminuya las sombras y un tercero que te separe del fondo. En este caso yo uso una lámpara de pie que puede ser suficiente para dar ese efecto de que me separa del fondo, ¿sí? Al mismo tiempo puede ayudar tener un micrófono y audífonos inalámbricos, lo cual permite mayor movilidad y puede ser más cómodo en el caso de querer presentar. En esta imagen podemos ver lo que les comentaba sobre la luz. La idea es que la cámara esté en la parte central, a la altura de los ojos. El foco principal tiene que estar detrás de la cámara en 45 grados. El foco de relleno tiene que estar también en 45 grados y uno lo puede ir ajustando para la cantidad de sombra. Y el foco posterior tiene que estar en la parte contraria del foco principal. Si se dan cuenta, este es el foco principal con la flecha más intensa y la luz posterior está en contrapartida del foco principal. Y esto permite que nos veamos distante del fondo, sobre todo cuando estamos en salas más pequeñas o oficinas más chicas, nos permite generar cierto espacio en la sala. Entonces puede ayudar el efecto de la luz.
Si gustan profundizar en esto, en la guía de telemedicina lo pueden encontrar con algunos links y el nombre de la teoría del uso. Otro punto muy importante es las plataformas que vamos a utilizar. Y acá había una pregunta para ustedes. ¿Qué plataformas utilizarían de todas las que existen en el mercado? Probablemente reconozcamos varios de estos iconos: Zoom, Meet, Teams, Periscope, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otros. ¿Cuál de estos son lo suficientemente seguros para poder hacer una teleconsulta? Desde las guías recomendadas y el manual de teleconsulta que se entrega para esta clase, podemos encontrar que tenemos diferentes tipos de plataformas. Algunos tienen un estándar de seguridad mínimo, como son Skype para empresas, Updocs, entre otros. Pero durante la pandemia, dado que fue muy abrupto el cambio, hay ciertas plataformas que son suficientes momentáneamente, como Google Hangouts o WhatsApp por videollamada, Zoom o Skype. Y hay otras que son totalmente insuficientes en el perfil de seguridad o que pueden filtrar información personal de la persona, como puede ser Facebook Live, Periscope o TikTok, entre otras. Entonces, ¿cuál de estas utilizarían? ¿Cuáles tienen disponible y cuáles pueden utilizar? Es una pregunta necesaria. Y al mismo tiempo, ¿qué criterios utilizarían para poder elegir la plataforma adecuada? Quizás los 10 principios puedan responder esta pregunta. Realizar la teleconsulta hay ciertos elementos que hay que tener presentes. Uno de ellos es presentarse, en el sentido de identificar al paciente y al profesional correcto para evitar equivocaciones en ese sentido. Al mismo tiempo, explicar cuáles son los servicios que se van a entregar y cuáles son los límites de este servicio. En este punto es importante tener presente qué especialidades podrían tener una primera consulta en teleconsulta o cuáles se sugiere que sean de control. En ese sentido, el documento adjunto de esta clase podrán encontrar el listado recomendado de especialidades. Al mismo tiempo, determinar los límites del servicio nos permite explicar al paciente que no se podrá realizar un examen físico o cierto monitoreo de ciertos signos clínicos, lo cual podría significar que al terminar esta consulta tendrían que ser derivados para una evaluación presencial si el profesional cree que es relevante en este momento. Al mismo tiempo, explicar que el límite en cuanto a la urgencia, que si se presenta debe dirigirse a un servicio de urgencia para una atención adecuada para ese motivo de consulta. Otro punto importante es el consentimiento, que idealmente debe ser físico con firma del paciente, pero si no están las condiciones puede ser digital, con una firma digital, y en última instancia puede ser verbal, pero el profesional debe registrar en la ficha clínica que se dio el consentimiento para esta consulta, comprendiendo cuáles son los límites y cuáles son los riesgos de este procedimiento. En el cierre es importante explicar cómo va a ser el procedimiento de cierre. Por ejemplo, si el control siguiente va a ser por teleconsulta, va a ser presencial o va a ser por televigilancia mediante correo electrónico, explicando los límites y el servicio de cada uno de estos procesos. Al mismo tiempo, si es necesario derivar, si al término de la consulta usted nota que necesita ser evaluado presencialmente, tendrá que ser derivado a una atención en un centro presencial. Y finalmente, entregar documentos, ya sea de forma digital, o explicar cómo se retiran documentos físicos, ya sean licencias, recetas u otros documentos. Entonces es importante aclarar bien el cierre de la teleconsulta para que no genere confusión en el flujo del paciente o el usuario en la consulta. Otra área de la telemedicina es el telemonitoreo, por donde vamos a hacer un seguimiento del paciente de distintos elementos por distintos vías. En este caso vamos a hacer un monitoreo por correo electrónico. Por correo electrónico se podría, por ejemplo, dar, entregar o explicar algunos resultados de laboratorio, hacer seguimientos de determinadas afecciones, por ejemplo, niveles de presión arterial o de glicemia de un paciente, hacer el seguimiento de una medicación, ver o seguir el resultado de determinados tratamientos o hacer algunos trámites administrativos particulares o puntuales. De todas formas, tener presente que el telemonitoreo por correo electrónico nunca reemplaza la consulta presencial
y no es posible dar diagnósticos a través del correo electrónico, simplemente un complemento para la consulta habitual. Para tener un buen telemonitoreo a través de correo electrónico, es importante definir con el paciente los límites del correo electrónico. Por ejemplo, mencionar que no es para urgencias, que el profesional puede no responder el correo el mismo día, que tiene un tiempo para esto, que puede tener un tiempo, por ejemplo, de 48 horas o 24 horas para contestar el correo. Al mismo tiempo, es importante que el profesional tenga una respuesta automática en caso que se vaya de vacaciones o no esté disponible para que el paciente o la paciente tenga presente esto y pueda tomar mejores decisiones sobre su salud. También es importante, como ya mencionaba, tener precaución sobre las urgencias, recalcando que si llegase a tener urgencia, lo importante es ir al servicio de urgencia, no a través del correo electrónico. También tener presente que es necesario proteger la confidencialidad, porque a través del correo electrónico se puede filtrar información. Entonces lo ideal es tener preguntas puntuales, concretas, identificándose como paciente, tanto el nombre como el root, para que el profesional también pueda buscarlo en la ficha clínica si es necesario, y evitar de dar datos confidenciales a través de este medio. Y el profesional de la salud debe contestar con un tono profesional, con respuestas breves, concretas al mensaje o a la pregunta concreta, y derivando a una teleconsulta o consulta presencial en el caso que corresponda. Al mismo tiempo, es necesario evitar el constante ir y venir de correos electrónicos, delimitando desde el comienzo que es solo para consultas puntuales, por ejemplo. Entonces, con lo que hemos visto en esta clase, ya podrán ser capaces de definir qué es una teleconsulta. Podrán enumerar los requerimientos y plataformas, ya podrán organizar un ambiente físico y virtual adecuado y esquematizar los pasos a seguir y recomendaciones de buenas prácticas para una teleconsulta. Y de esta forma, en el taller presencial podrán planificar una teleconsulta con estándares de calidad y buenas prácticas. Espero que esta clase les sirva para poder montar una teleconsulta en el futuro y hacerla de buena forma. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.